rápidamente el profesor Gustavo Klein, que tengo a mi izquierda, hará la presentación de su trabajo de investigación referido a la identidad profesional y praxis educativa, raíces históricas de los aportes de la práctica docente didáctica. Adelante, profesor. Bueno, buenas tardes. Primero de todo, muchas gracias por la invitación. Esto es el resultado del año sabático correspondiente al 2021. Obviamente por el tiempo disponible, que es el tiempo que se tiene, va a ser simplemente un pulso de investigación de conocimiento que esperamos que, como todo trabajo de investigación, continúe en todos los aspectos que corresponde, o sea, ya sea para poder leerlo en profundidad, ya sea para poder discutirlo, ya sea para seguir trabajando. La idea de este trabajo nace un poco como cierre de todo lo que es mi actividad académica, en el sentido de que uno de mis grandes objetivos era visualizar lo que era la historia de la formación de los profesores, previo a la creación del Instituto de Profesores Artigas y sus 2 primeras décadas. Hay mucha información con respecto a la formación docente, pero más que nada la misma se centra a nivel de la formación magisterial y a nivel de la formación de profesorado, más allá de algunas especialidades o departamentos académicos que sí lo dirigen, es muy escasa. Y el manejo, a veces a nivel documental, es difícil de acceder al mismo. Por eso que este trabajo espera contribuir a que esa historia de la formación de los profesores sea conocida, analizada, trabajada y se entienda que los procesos que nosotros estamos viviendo en el presente tienen obviamente toda una continuidad desde épocas pasadas, como bien planteaban los compañeros a través de las exposiciones en la mesa anterior. A nivel de los... Este era el título manejado. A nivel de los objetivos, tiene un gran objetivo general, que es contribuir a comprender la institucionalización discursiva, sociohistórica, dominante sobre la identidad profesional del educador, debido a la intervención de la didáctica práctica docente en la formación de profesorado. Disculpen de que, desde el punto de vista didáctico, no es muy adecuado, pero las diapositivas van a tener mucho material escrito y pocas figuras, pero también está unido al hecho de que sospecho de que hay gente que va a leerlo directamente más que escucharme a mí. Obviamente, si uno piensa hoy por hoy, si los docentes somos profesionales, sin lugar a dudas, todos van a decir que sí, y que es necesaria una formación inicial, todos van a decir que sí, y que obviamente la didáctica práctica docente es fundamental para que generar esa idea de lo que se tenga, sea lo que se tenga como idea, de lo que debería ser el futuro profesional de educación. Ese es el punto de partida. Obviamente la respuesta, ustedes van a ver que, como siempre sucede en una buena investigación, no es tan así como se está planteando. A nivel de los objetivos específicos, lo que se busca es establecer las características, los diferentes prototipos de identidad profesional del educador y su dependencia con la formación inicial. Estamos hablando de la década de 50 y 60. Indagar a nivel curricular, discursivo, el rol de la didáctica y la práctica docente en el proceso de institucionalización de algunos de estos modelos en el periodo 50 y 70. Y, por último, reconstruir el discurso dominante en aspectos descriptivos e interpretativos impulsados por agentes culturales y las decisiones institucionales que se produjeron en los diferentes ámbitos relacionados al docente como profesional de educación. En el primer objetivo, simplificando, se encontraron 3 posibles prototipos que se podrían identificar con el profesional educador. Con respecto a la didáctica práctica docente, segundo objetivo, se podría decir algo así como una frase de todo comenzó acá. ¿Sí? Y con respecto a la última, podríamos decir no, pero íbamos en buen camino, hasta que pasó algo, ¿no? Las conclusiones, y en los periodos de... Nosotros encontramos tres periodos muy claros en cuanto a los años 50 y 60 dentro de la institucionalización del Instituto de Profesores Artigas. Un primer periodo que va entre el año 51 y 60. Ustedes saben que el Instituto de Profesores Artigas se crea en el año 49, pero empieza a funcionar en el año 51. Este periodo tiene como un elemento distintivo la presencia de Grompone, la consolidación de las especialidades, la conformación de un cuerpo docente y el departamento de especialización, la emergencia de los primeros colectivos, ADAIPA ya existía antes, pero acá se consolida, la presencia del CEIPA y la Asociación de Profesores a nivel del Instituto de Profesores Artigas, y interacciones con otros sectores y agentes educativos que dan clases secundarias, en particular con aquellas personas que no tenían ninguna formación a nivel de secundaria o que eran universitarios cuya segunda opción o la opción de trabajo era trabajar a nivel de secundaria. Entre el año 1960 y 1965 se crea el CAP,
esto que votamos nosotros el viernes, pero obviamente hay diferencias notorias entre ese CAC y este CAC. Se obtienen concursos a nivel de secundaria, el aumento del peso relativo de la práctica docente y metodología didáctica, que es como se llamaba en ese momento. Se interviene en el nuevo Plan 63 de secundaria, hay un enfrentamiento con la inspección con respecto a quiénes tenía que formar a los profesores, la necesidad de agregaturas para un cambio generacional de docentes del IPA, la búsqueda de nuevos territorios de formación, como la inscripción, que era una forma de que se veía como positiva, más allá de las becas de formación para los estudiantes, era la posibilidad de que los estudiantes podrían formarse como adscritos o ser adscritos para poder después tener apoyos económicos. Se generan investigaciones y se modifica el propio plan del IPA. En particular, se modifica el plan de ciencia de educación y a su vez se modifica la extensión de la práctica docente y metodología didáctica. Entre el año 65 y 68, más o menos, puede llegar hasta el año 70, los agentes del IPA, o sea, los profesores y estudiantes egresados, rompen con las limitaciones de Montevideo y, con respecto a secundaria, se amplían los contextos, se integran las organizaciones como FENAPES y la FEU, la necesidad de transparentar la entrega de los grupos, que eso fue toda una discusión con la licenciatura secundaria en su momento, la relación con la universidad y la potencial facultad de educación, se aumentan los topes de ingreso sin sacar el examen de ingreso, los profesores de metodología y didáctica consiguen horas fictas por primera vez, se consolida cada vez más la necesidad de un claustro universitario para el IPA, se habla del tema, se discute sobre el tema, se plantea ese tema, el pachequismo desde 1968, la intervención de secundaria, la ley de educación 14.101 y la dictadura son muros para frenar estos avances. Hace un momento una profesora nos hablaba de las tutorías a nivel de investigación, es en esta época, en la década entre 65 y 68, es cuando se plantea a nivel del IPA la posibilidad de generar tutorías de investigación con estudiantes y egresados en ese momento. Obviamente eso, por la situación que se da en el momento, no se da. Este simplemente es un esquema para que ustedes vean, perdón, pero me está faltando una, a ver, no la veo, voy muy rápido. La salta, no sé por qué, se la voy a leer acá, porque no aparece ahí, y nos quedamos con este esquemita. Con respecto a la práctica docente, que es el eje de la formación inicial, y es una característica de toda formación que aspira a ser profesional, entre 1952 y 72 la práctica docente se transforma de acuerdo con un nuevo modelo profesional, que hoy elementos aparecen como indiscutibles. La vinculación y la didáctica de la práctica docente, que se consolida. Al inicio en el IPA existían cursos de didáctica que no estaban vinculados con la práctica docente. La importancia de esta formación como uno de los tres ejes estructurantes de la misma junto a la ciencia de educación y la formación disciplinar. El carácter específico de esta formación. Una presencia en 3 de los 4 años de la carrera. Al principio eran solo 2 años, como se hacía a nivel de las agregaturas. La culminación de la misma con un grupo de práctica docente a cargo del estudiante, que de esa forma se generaba una identidad, se cierra un ciclo identitario del estudiante, se elabora su teoría específica, se empieza a elaborar lo que era la didáctica específica, y en función de eso se empiezan a realizar investigaciones y extensiones vinculadas a la didáctica, permite vinculaciones interinstitucionales del IPA con el liceo e interagentes educativos, el profesor de práctica con el profesor de metodología y didáctica. Se tiende a la profesionalización de los agentes educativos involucrados. Por ejemplo, el profesor de práctica ya deja de ser aquel que es amigo o vinculado directamente de confianza al profesor de didáctica, sino que se les empieza a exigir su compromiso, un determinado tema de antigüedad y experiencia a nivel docente. Y en el caso del profesor de didáctica, como decíamos recién, en vez de darle licencia en horas de clase, se le empieza a dar horas fictas de atención. Empieza a suceder algo que es muy interesante para analizar en ese momento, que hay como 2 grupos o 2 visiones con respecto a lo que debe ser la didáctica práctica docente a nivel de formación docente. Un grupo división que se da más que nada por aspectos como el género, a nivel del área disciplinar, el lugar de trabajo principal, la formación y la posibilidad de ser autores o no de textos. La visión más cercana a lo que nosotros hoy consideramos profesores de didáctica estaba por lo general a cargo de mujeres, estaba por generar gente que ya tenía formación a nivel de las agregaturas, era gente que trabajaba a nivel de secundaria y que elaboraba libros y textos secundarios. En cambio,
Nombro simplemente algunas conocidas, Rodríguez de Artucio en el cambio de historia, Santarciere, Mieres en caso de idioma español y Juanita González a nivel de geografía. En cambio hay otra visión, aquellos que, un poco para resumirlos, Grompone tuvo que ir a buscarlos, es docentes que eran egresados de la universidad. Los primeros profesores de didáctica de muchas de las ciencias eran decanos de su facultad de Ingeniería de Química, como es el caso de Ucera, por ejemplo, ¿sí? Eran músicos reconocidos, como es el caso de Hugo Balso, pero que consideraban de que antes de ser uno profesor a nivel de secundaria, era un profesional en el sentido universitario. ¿Qué quiere decir esto? Si yo quiero ser profesor de música, primero tiene que ser músico, si no, no podía ser profesor de música, digo, para entenderlo. ¿Ah? Ahora, este esquema tenía como finalidad para mostrar cómo en 6 años, esto de 1966 a 1972, ¿sí?, se da la extensión de lo que es la formación de profesorado en todo el país. El profesor de secundaria es un profesional de educación, décadas 50 y 60. Los docentes de enseñanza secundaria en ese periodo son universitarios o autodidactas o simplemente dadores de clase. Por lo tanto, la respuesta es negativa. No se identifican como profesionales de educación. Pero, si consideramos estos grupos que son muy divergentes entre sí, los reducimos a un cuerpo docente de escasa trascendencia cuantitativa, pero de gran peso cualitativo, a los egresados del IPA la respuesta cambia. Esta es la respuesta que me dio uno de los entrevistados. Entonces, en principio, era una formación, pero no para secundaria, sino para un sector de secundaria, pero que mantendría siendo todo cualitativamente igual. Esa es la primera paradoja de la profesionalización. Eran profesionales, pero no para entender las necesidades completas del sistema. ¿Hay aspectos profesionalizantes? Sí. Tiene alta incidencia cualitativa, con un perfil propio, con un discurso hegemónico, que tienen propuestas desde Grompone, cuando era editor, hasta el Consejo Asesor Ejecutivo. Impulsa la importancia de la formación inicial y a nivel de posgrado. El nivel de ingreso, mantiene el examen de ingreso porque eso es lo que lo convierte a nivel cualitativo diferente a lo que existía en ese momento, pero se amplía cada vez más el sistema de acceso a los docentes. Empieza a realizar congresos, publicaciones que tienen diferentes expresiones, pero que a finales de la década de 60 tienen una amplia incidencia. Hay expresiones colectivas que los representan, empiezan a vincularse con la Asamblea Artículo 40, tienen presencia gremial activa en la lucha de sus docentes, de sus derechos, perdón, como las huelgas. Eso lo vincula con FENAPES, que se está creando en estas décadas, ¿sí?, y plantean diferentes visiones. A su vez, y prometo que estoy terminando, sus 3 niveles formativos son las características que hoy conocemos. Tienen una ética de trabajo, un código, ¿tá?, que más que nada, por lo que se puede ver en las entrevistas, es en defensa de la enseñanza pública, y como mecanismo de desarrollo del país. A pesar de todo esto, a medida que van egresando, tienen un aislamiento muy claro y en algunos casos terminan diluyéndose todo ese código. Por último, el IPA nunca alcanza el estatus universitario, pero está en proceso de construcción del mismo. Tiene una alta consideración social y un acercamiento cada vez más cerca de la universidad en la búsqueda de una potencial facultad de educación, que muestra el pasaje del conflicto a la negociación y la competencia a la colaboración entre ambas instituciones. Todos estos aspectos nos permiten considerar que se estaba en un proceso de consolidación de un profesional de la educación truncado por gobiernos conservadores y la dictadura cívico-militar. Yo quisiera agradecer a todos aquellos que en el año 21, en plena pandemia, que eran estudiantes en la década de 50 y 60, me permitieron dialogar con ellos, ¿sí?, en una época que era muy difícil, ¿sí?, piensen en la edad de los entrevistados, ¿sí?, pero ellos aportaron todos, estaban orgullosos de haber sido estudiantes del IPA en ese momento y dispuestos a poder hablar. Y quisiera también agradecer a Yolanda, que todos lo conocemos, pero que me permitió acceder al archivo del Instituto de Profesores Archivo, ¿sí? Por lo tanto, muchísimas gracias a todos ellos.